Buenas tardes a todos. Primero agradecer la invitación a la Sociedad Argentina de Pediatría. Para nosotros es muy relevante poder compartir la experiencia, más sobre todo en el primer nivel de atención, que a veces queda un poco relegado si no es en mesas directamente de salud pública. Así que lo que le venimos a proponer junto a Mercedes Albornoz es un relato de experiencia de cómo pudimos organizarnos en este escenario de incertidumbre que fue la pandemia para todos, y cómo fue el cuidado de las niñas en pandemia, ¿no? La experiencia entonces del primer nivel de atención. Nos parece importante señalar primero cuáles son los roles y cómo podríamos definir lo que es la enfermería en el primer nivel de atención, que desde el vamos a veces tiene distintas concepciones, nos nombran como enfermeras de salud pública, como enfermeras del primer nivel de atención, como enfermeras comunitarias, ¿sí? En fin, sea como sea, con las distintas denominaciones que tengamos, hay algo que queda claro y son estas características que ahora les vamos a presentar. Primero y principal, que reconocemos al otro como un sujeto social, y además porque tenemos bien en claro que la salud es un derecho y que se ve afectada por determinantes que son multifactoriales, ¿no? Y que hacen de su atención y de su cuidado algo muy complejo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este tipo de cuestiones, más todavía en escenarios como los que nos tocó enfrentar, desde ya que tuvimos en el momento muchos desafíos sin saber, sin tener experiencia previa de cómo poder darles alguna respuesta, y bueno, desde ya con siempre el mismo compromiso, ¿no? Quizás con los roles un poco invertidos. Ahora después vamos a ver más adelante que el primer nivel de atención está acostumbrado al trabajo en territorio, a la salida, y por ahí este contexto que tuvimos al comienzo de aislamiento nos hizo pensar y repensar los servicios y la gestión de los servicios hacia adentro, ¿no? Y ese fue un gran desafío. Entonces, los cuidados que llevamos adelante, esto también fue complejo, son continuos, somos los que garantizamos la primera puerta de entrada al sistema de salud, los que adaptamos esa posibilidad y brindamos cuidados totalmente integrales, ¿no? Nosotros trabajamos a través de equipos interdisciplinarios, compartimos entonces la atención con otras disciplinas y entendemos que tiene que ser así justamente por esta multifactorialidad de cuestiones que afectan a la salud, ¿no es cierto? Y por otro lado también son cuidados que son participativos y democráticos con nuestras comunidades, con nuestros territorios, lo cual también, ¿no?, hace todavía mucho más complejo el poder haber accionado a tiempo en este contexto de pandemia, donde, digamos, las normativas, si bien no estaban de todo claro o eran cambiantes permanentemente, desde ya nos proponían algo totalmente diferente, ¿no?, a la inversa, de estar dentro de los centros de salud y tratar de buscar algún medio de comunicación que no sea el ir a la puerta de las casas de cada uno de nuestros vecinos, ¿no? Para que se den una idea, nosotros siempre cuando pensamos en la atención de nuestros territorios, obviamente tenemos demarcado un área, ¿sí?, programática, que en este caso, en el caso del CESAC 24, que es donde ejerzo actualmente la enfermería, es un área extensa, ¿sí? Generalmente los CESAC estamos colocados en zonas de poblaciones vulneradas, ¿no?, donde tenemos varias carencias, no solo de acceso al derecho a la salud, sino a otros derechos más. En este caso estamos nosotros en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde si bien es una de las ciudades más ricas del país, la desigualdad sigue siendo muy importante, ¿no?, y en nuestros barrios se ha notado mucho más. Y respecto de esto también lo que se ha notado también es el impacto de las medidas que se han tomado, que han afectado de alguna manera a ciertas poblaciones y a la nuestra de otra manera muy particular, ¿no? Donde a veces las recomendaciones eran imposibles de llevar a cabo, ¿sí?, porque no podíamos pretender de las condiciones de vida que llevan nuestros vecinos poder llevar adelante alguna de esas recomendaciones, como el distanciamiento, a veces también hasta la propia ventilación de los hogares. Y además, como dijimos recién, ¿no?, la salud es un derecho, se ve afectado por determinantes sociales que hacen que entonces tengamos en cuenta en este caso que acá el vecino vive del día a día, ¿no?, del trabajo constante, de nosotros le llamamos de changas, que obviamente en este contexto no pudieron desarrollar, lo cual
una situación que previa a la pandemia ya se veía bastante vulnerado, todavía genera una crisis muchísimo más importante en este tipo de contexto, ¿no? Así que el desafío era el de siempre, todavía mucho más complejizado, y de pensar el accionar de una manera totalmente distinta. Para que ustedes sepan, entonces, en los consultorios de enfermería, que es donde llevamos adelante dentro del centro de salud, ¿no? La actividad desde la enfermería, trabajamos a demanda espontánea, es decir, verdaderamente es el consultorio de la enfermería la entrada al centro de salud, es donde nosotros orientamos acerca de los recursos que cuenta, no solo el centro de salud, sino que cuenta también el territorio. Promovemos las derivaciones pertinentes hacia otras disciplinas, donde vemos acotado nuestro campo disciplinar independiente, o sino también a recursos sociales, organizaciones sociales con las que cuentan también cada uno de los barrios para que puedan resolver las distintas situaciones de salud que dijimos recién que son bastante complejas, ¿no? Trabajamos en el seguimiento y en el control, ¿sí?, de los usuarios crónicos, las patologías crónicas, de la prevención de enfermedades transmisibles también, y de los controles periódicos de salud, algo que también vimos totalmente afectado y que hoy es un gran desafío poder retomar, ¿no?, todo ese tiempo perdido de controles de salud, más que nada en nuestros niños, ¿no?, que es por ahí lo que hoy nos convoca en esta presentación. Entonces, como les decía, quizás nosotros nos ordenamos a través de programas que a veces pueden ser totalmente verticales, ¿no?, que vienen a veces desde Nación, a veces desde la misma ciudad de Buenos Aires, pero muchas veces trabajamos con dispositivos, que es, digamos, la adaptación que le encontramos a estos programas para que realmente sean aplicables en nuestros territorios. Y esto también obviamente que fue un gran desafío. Y ahí lo resaltamos, ¿no? Nosotros veníamos acostumbrados al seguimiento de los niños a través de lo que es el programa de salud escolar, obviamente con niños que no estaban en la escuela, esto iba a ser imposible de llevar adelante, lo que es también el acompañamiento a través de la educación sexual integral, lo mismo, ¿no?, con un escenario que lo teníamos cerrado en un primer momento, y algo que también fue difícil de sostener, que fue los controles del niño sano, ¿no?, que en nuestro caso se tomó la decisión de priorizar esa demanda y brindar atención hasta los 24 meses de edad, ¿no? Y quedó relegado todavía el control, y de hecho hoy todavía sigue quedando relegado el control de los niños después de esa edad. El otro consultorio que manejamos es el de la vacunación, el vacunatorio, que ese sí lo mantuvimos abierto obviamente durante toda la pandemia, pero hoy nos enfrentamos a grandes bajas de cobertura, porque a pesar de que estuvimos sostuviendo cada uno de esos espacios, el problema más grande era el temor de los vecinos a acercarse y correr riesgo de un posible contagio, ¿no? Así que ese también es otro gran desafío que tenemos por delante. El desafío más grande en su momento también fue la cantidad de licencias y de personal reducido, que también hizo que la oferta que pudiéramos armar fuera todavía aún menor, ¿no? Además de los espacios, ¿no?, que generalmente los centros de salud no son extensos, sino porque uno está más acostumbrado a trabajar directamente en el territorio, no intramuralmente, entonces esos espacios son bastante reducidos, así que eran bastantes cuestiones a tener en cuenta para poder sostener hasta donde se pudiera la demanda habitual, ¿no? Entonces, trabajamos haciendo el diagnóstico de necesidades, ¿sí?, a través de problemas reales o problemas potenciales, como les decía recién, atendemos y cuidamos, intramural dentro del centro de salud y extramuralmente, digamos, donde ocurre, ¿no?, la vida de las personas. Trabajamos y hacemos mucho hincapié en la educación para la salud, y acá entendemos que teníamos un rol muy, muy grande, ¿no?, más allá del que teníamos a diario, era también poder brindarle a nuestros barrios toda la información necesaria y al día y actualizada para que pudieran ellos ejercer con los recursos con los que contaran el mejor cuidado para su salud. También tenemos actividades administrativas y de coordinación, que quizás a veces esto, al no verse, digamos, cuesta que uno pueda visibilizar de alguna manera este trabajo que lleva horas,
que demanda de tiempo y que de hecho son, digamos, los insumos, son los datos que nosotros después obtenemos estadísticamente para poder ordenar la oferta que vamos a brindar, ¿no? Y esto no dejó de ser una actividad durante la pandemia. También tenemos actividades de formación continua y de investigación, que de hecho es lo que queremos avanzar, es lo que nos cuesta, pero no por falta de voluntad, sino a veces por falta de tiempo, ¿no? Y más todavía con toda la demanda que hoy por hoy tenemos, que se ha acrecentado obviamente muchísimo por la crisis social que acarrea hoy por hoy nuestro país, que fue producto también de la pandemia, pero también la propia crisis en salud que ha generado la falta de atención habitual que podíamos ofrecer desde el primer nivel de atención y que se ha postergado por bastante tiempo durante la pandemia. Entonces, tenemos una gestión interdisciplinaria e intersectorial, porque no solo trabajamos con distintas disciplinas dentro de un equipo de salud, sino que además trabajamos con otros sectores, ¿no? Entonces, ¿cuál era el trabajo a seguir, digamos, dentro de todos los desafíos? Primero pensamos que obviamente teníamos que ordenar y gestionar nuevamente los circuitos de cuidado de atención, ¿no? El objetivo era, obviamente, seguir garantizando el acceso al derecho a la salud en todas las etapas de los procesos de salud-enfermedad, ¿no? En la promoción de la salud, en la prevención de la enfermedad, en la asistencia y en la rehabilitación, ¿no? Y reducir a la vez el riesgo de exposición al contagio, que esta era, digamos, nuestra gran controversia, le digo yo, porque estaba acostumbrados a estar constantemente convocando, ¿no? al barrio, a asistir al centro de salud o a asistir a actividades que nosotros realizáramos en territorio. De golpe se nos vio cambiado toda la forma de trabajar, ¿no? Donde necesariamente tuvimos que de alguna manera volvernos expulsivo hasta si se quiere, porque teníamos que tratar de evitar las conglomeraciones a las cuales estábamos acostumbrados habitualmente, trabajar muchísimo en la educación para la salud para que el vecino entendiera el porqué de ya no venir tantas veces al centro de salud, de no venir simplemente a saludar, ¿no? Y a compartir momentos de su vida como lo hacía cotidianamente, porque eso ahora insumía una exposición al contagio, ¿no? Entonces, pensando en eso también, obviamente que sabíamos que la actividad en el territorio también iba a tener, digamos, su problema en cuanto a que nosotros no podíamos generar tampoco el acúmulo de personas en el desarrollo de alguna actividad, así que teníamos que también pensar en esa situación, en la de tratar de generar el menor movimiento posible de personas en el barrio, pero bueno, tratando de todas maneras garantizar el acceso a la salud como todos los días lo veníamos haciendo. Así que estos fueron, obviamente, los estandartes, ¿no? Las banderas que llevamos adelante para poder organizar nuestro trabajo. Siempre acostumbrados igual a trabajar de la misma manera, ¿no? A través de la generación de estos espacios colectivos, de poder generar, ¿sí? Que esto también fue difícil, ¿no? Poder hacer reuniones de equipo, que en el caso de nuestro CESAC es numeroso, nosotros contamos con muchos profesionales y muchas residencias también, en las cuales también teníamos que generar el espacio con el distanciamiento y las recomendaciones que teníamos también para la pandemia. Siempre estuvimos en claro y de hecho siempre trabajamos a través de la cogestión. Nosotros como equipo siempre tomamos las decisiones de manera democrática, aportando desde cada campo disciplinar su mirada, su visión de las problemáticas que poníamos en cuestión. Así que esto, digamos, ya estábamos acostumbrados a hacerlo. Lo distinto era quizás trabajar con compañeros que ya habían sido licenciados, que estaban entonces trabajando desde sus domicilios. Entonces era también para muchos de nuestros compañeros enfrentarse a la tecnología a la cual hasta el momento no le hacían, digamos, el uso al que le tuvimos, ¿no? Nos tuvimos que acostumbrar a darle y acostumbrarnos a vernos a través de una pantalla, lo cual para nosotros también era algo, más allá de lo innovador, era extraño. Nosotros estábamos muy acostumbrados al contacto físico, al abrazo, ¿no? A todo esto gestual que se perdía a través de la pantalla, pero bueno, que hacíamos el intento. Entonces nos juntábamos en un espacio lo más grande posible,
tratábamos de tener los insumos tecnológicos suficientes para que los compañeros en cada uno de sus domicilios pudieran hacer sus aportes. Y después nos encontramos con el otro desafío, que más allá de que esto sea interdisciplinariamente, también trabajábamos con otros sectores, estábamos acostumbrados a trabajar también con referentes barriales. Y bueno, y llamativamente o no, digamos, para sorpresa grata de nosotros, antes de que nosotros tuviéramos alguna respuesta o lográramos algún tipo de organización, al comunicarnos con nuestros barrios nos encontramos con que ellos ya habían generado su propia organización, lo cual, digamos, nos hizo sentir orgullosos de que algo de lo que hacíamos día a día habíamos logrado previo a la pandemia, ¿no? De que habíamos logrado un vecino, un sujeto que entendiera que el cuidado de su salud también es su responsabilidad, ¿no? Y que se sintiera parte también de organizar, ¿no? Cómo continuar con sus cuidados. Y ahí nos encontramos con los comités de crisis, ¿no? Que habían organizado cada uno de los barrios, donde convocaban a distintos sectores, y de esa manera nosotros logramos también insertarnos por invitación de ellos, que eso fue lo más maravilloso, ¿no? Antes de que nosotros pudiéramos tener una propuesta hacia ellos, fue al revés, ¿no? A la inversa. Ellos fueron los que nos convocaron para poder, por lo menos, armar algunas líneas de acción para enfrentar este nuevo contexto de pandemia. Bueno, entonces los desafíos principales eran esto. Primero, la incertidumbre, que no solamente eran para cada uno de los vecinos, sino también para el propio equipo de salud, ¿no? Había mucho miedo en un comienzo, esto era algo desconocido. La verdad que eso también fue paralizante, ¿no? Por ahí nosotros, acostumbrados a trabajar en la espontaneidad y en la dinámica permanente, en la resolución de problemas, esta vez nos fue mucho más difícil, ¿no? Al no contar con experiencias previas, que es básicamente en la que nosotros basamos nuestro trabajo, ¿no? El hecho de compartir la experiencia con otros, digamos, nos hizo de alguna manera quedarnos por lo menos un tiempo parados para pensar, y fíjense que yo les decía anteriormente, hasta los propios vecinos se adelantaron a lo que nosotros podíamos haber pensado y ofrecido como solución, ¿no? También nos pasaba que los protocolos o cualquiera de las medidas bajadas desde el Ministerio de Salud a veces eran impracticables en nuestros lugares de trabajo, eran cambiantes permanentemente, entonces todo lo que nosotros trabajábamos como equipo, ¿no? Hablando hacia adentro del equipo en cuanto a educación de los propios compañeros también, imagínense el desafío doble de estar transmitiendo comunicación a los vecinos, que era permanentemente nueva y cambiante. Y bueno, y sobre todo los modos y las vías de transmisión, ¿no? De SARS-CoV-2, que, digamos, hacía pensar que no había forma, ¿no? En las estructuras de nuestros barrios esto se vuelve cada vez más difícil. Ya lo veníamos, obviamente, a lo largo de los años afrontando con enfermedades como la tuberculosis, o distintas enfermedades infecto-contagiosas, donde sabemos que lo ambiental, el contexto en el cual se desarrolla el barrio, es una determinante en la salud de nuestros vecinos. Todavía este nuevo virus trae todavía más complejidad, ¿no? Entonces, cualquiera de las recomendaciones que nosotros queríamos o intentábamos adaptar, la verdad que lo veíamos prácticamente imposible de realizar. Y de hecho nos encontramos con el vecino con esa imposibilidad, ¿no? Con esa recomendación que ellos mismos nos decían que eran imposibles de llevar adelante. Y bueno, y esto de la infraestructura, ¿no? Los centros de salud mayoritariamente son centros con una infraestructura pequeña, ¿no? Llena de consultorios también pequeños, donde quizás la circulación del aire también es costosa, y tampoco podíamos asegurar el distanciamiento social, ¿no? Entonces, pasillos, halls de espera, que estábamos acostumbrados a ver llenos, de repente vacíos. La verdad que esto lo hace cada vez más difícil. Tampoco llegaban normativas claras para el primer nivel de atención, ¿no? Era como que en un comienzo fue todo pensado para el segundo nivel, y el primer nivel quedó bastante relegado en ese sentido, donde necesariamente teníamos que afrontar la problemática desde las estrategias que pudiéramos imaginar
cada uno de los equipos. Y la comunicación que teníamos con otros centros de salud, en los cuales valernos de la experiencia de esos otros centros, por lo menos, para ver en qué nos podía ayudar a nosotros, ¿no? Y fue así que entre distintos equipos de salud fuimos de alguna manera encontrándole la vuelta y tratando de dar la mejor respuesta posible para nuestros barrios. Y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? A lo largo de la pandemia nos hemos encontrado con obstáculos de los que nos pudiéramos imaginar y de los que no. Entonces, había unos puntos claves que sabíamos que íbamos a desarrollar, ¿no? Era primero la administración y la gestión del espacio físico con estas recomendaciones de distanciamiento, ¿no? Cómo íbamos a manejar esta nueva forma de atender y de cuidar, ¿no? Donde también el vecino tenía que respetar la distancia, donde sabíamos que no podíamos generar aglomeración de personas, donde lamentablemente justamente esas cuestiones de infraestructura hacía que el vecino tenga que esperar afuera del centro de salud y que en épocas invernales la verdad que era hasta cruel, diría yo, en cierto modo. Pensar además qué íbamos a priorizar, porque evidentemente sabíamos que no íbamos a poder dar la respuesta habitual a las problemáticas como las veníamos dando, sino que había que realmente fijarnos qué teníamos, qué recursos contábamos, qué recursos contaba cada uno de los barrios, como para, junto con ellos y la demanda que ellos generaban, ver qué debíamos atender primero, ¿no? O sea, fue como muchas cuestiones de golpe para cambiarnos totalmente los modos de acción y los circuitos a los cuales estábamos acostumbrados, era prácticamente darlos vuelta y junto, bueno, con la gente ir viendo cuál era la demanda que teníamos que satisfacer prioritariamente. Y además, bueno, la escasez de personal que también teníamos por esto que habíamos dicho de las licencias, y que en un momento se volvió más acrecentado todavía, porque ante también la dificultad edilicia, tuvimos que afrontar tabicamientos de nuestros equipos de salud, lo cual hizo todavía que el equipo disminuyera más en cantidad de profesionales, y que hizo que en esta priorización de ofertas, algunas disciplinas tuvieran que cambiar completamente de dedicación, ¿no? Y tuvieran que adaptarse, siquiera a poder desarrollar su disciplina, sino que a poder ayudar de alguna manera a los otros profesionales del equipo, que entendíamos que había demandas que no podíamos dejar de atender, ¿no? Así que esto también fue difícil, ¿no? Fue difícil de afrontar para cada uno de estos compañeros que de repente se vieron, digamos, sin poder desarrollar su disciplina siquiera y ejerciendo actividades que nunca habían realizado, ¿no? Y acá les traigo, como para que tengan una idea de esto de inicio, que les decía que era para nosotros muy importante poder gestionar los circuitos de atención. Nuestro centro de salud, digamos, teníamos una gran ventaja que se emplaza casi en una mini plaza que no tiene alrededor otros edificios, sino que tiene calles, ¿no? Calles internas. Nosotros estamos en el barrio Ramón Carrillo. Estamos a 2 cuadras más o menos de lo que es la autopista, y de la avenida principal, Mariano Acosta. Entonces, es un espacio donde estábamos muy cerca del barrio, pero a la vez separados por estas grandes avenidas y además terrenos extensos de campos deportivos que tenemos por alrededor, pero que bueno, a la vez también generaba distancia, porque prioritariamente se nos dijo que tendríamos que tratar de desistir de actividades en territorio, porque al principio sin una buena educación para la salud de los vecinos no íbamos a poder sostener el distanciamiento, y bueno, nos quedaba nada más que organizarnos dentro del centro de salud. Al tener la posibilidad de esto tan longitudinal que tiene nuestra estructura arquitectónica, hizo que nosotros pudiéramos separar en 2 grandes salas lo que llamamos, digamos, de manera casi irónica, ¿no? Pero el ala, digamos, enferma y el área sana, ¿no? Donde tratamos de partir, digamos, el centro de salud en 2 grandes partes, donde por un lado iban a circular las personas sanas, ¿no? Que venían digamos, a cubrir demandas habituales, como control de niños sano,
la salud de la mujer, los métodos anticonceptivos, ¿no? Trabajo social, nutrición, bueno, todo eso por un ala para que no corriera riesgo, ¿no?, de exposición y de contagio, y del otro lado manejarnos pura y exclusivamente con aquello que considerábamos como casos sospechosos, ¿no? Entonces, en ese sentido es donde también tuvimos que ingeniárnosla para que de un consultorio común pudiéramos construir un consultorio de aislamiento, ¿no? Algo que para nosotros era muy raro de pensar. Cuando lo vimos hecho, la verdad que ni nos imaginábamos, la verdad que fue muy difícil, y después en el momento de llevarlo adelante también fue muy traumatizante, ¿no? Estar acostumbrados unos a trabajar con el centro de salud lleno de gente, de repente al verlo vacío y al hacer esta distinción, ¿no?, que hasta en cierto modo para el vecino era una discriminación, ¿no? De, bueno, pues yo tengo síntomas y por eso me tienen que separar y atender por otro lado. Digamos, fue difícil para las dos partes, ¿no? De hacer entender que era parte también de su cuidado y del otro, ¿no? Esto es algo que todavía nos queda pendiente en cada una de nuestras comunidades, el pensar en el cuidado del otro, ¿no? No solamente en el mío, sino en pensar colectivamente. Entonces, bueno, teníamos la posibilidad de tener varios consultorios, pero bueno, de asignarle a cada consultorio una función y un rol donde pudieran ejercerse algunas disciplinas que considerábamos que eran prioritarias, que deberían sostenerse, y en el caso puntual que hoy nos convoca, que son los niños y los niños sanos, desarrollarlas entonces en el otro ala, que ahora les voy a mostrar más imágenes. Entonces nos quedábamos con esta ala, ¿no? La ala que decíamos que era la sana, el Zoom, que de repente se volvió un espacio que no íbamos a poder utilizar porque no pudimos desarrollar más esas actividades de talleres y de convocatoria para trabajos grupales, ¿no?, con los vecinos, quedaba directamente en desuso. Entonces, la idea que se nos ocurrió obviamente fue pensarlo en un espacio que era amplio, bien ventilado, para el desarrollo de todas las actividades que tenían que ver con pediatría. Entonces, fue el Zoom el escenario donde se convirtió en vacunatorio y en control de niños sanos. Y esa fue nuestra gran vuelta de rosca para que el niño circulara el menor tiempo posible dentro del centro de salud, que no corriera riesgo de exposición, porque teníamos el otro ala para los casos sospechosos, y que además se llevara una gran consulta donde pudiéramos en el mismo momento poder ver casi todas digamos, las miradas disciplinarias al mismo tiempo, ¿no? Entonces teníamos el consultorio de pediatría para hacer el control de niños sanos, y al lado teníamos armado el vacunatorio, ¿no? Vacunatorio que, como estaba armado previamente, el centro de salud normalmente estaba del lado de los casos sospechosos. Entonces lo que hicimos fue trasladarnos, acostumbrados igual nosotros a trabajar en vacunación en cualquier territorio, nos llevamos el vacunatorio al Zoom, y nos fuimos también con pediatría. Y teníamos enfrente los consultorios de trabajo social, los consultorios de obstetricia y los consultorios de nutrición y salud mental. Así que teníamos agrupados en el mismo espacio, en la misma ala, todo lo que requería el cuidado de lo que eran las personas sanas, ¿no? Acá lo tienen por ahí más graficado, pero en realidad era separarnos en biomos y utilizar la mayoría del mobiliario que habíamos dejado en desuso, porque teníamos que desocupar los consultorios para poder generar ese distanciamiento del que les hablaba al principio. Entonces, quedaron todas estas funciones para el cuidado de las personas sanas de este lado, ¿no? Y utilizando el Zoom como un espacio para poder generar la consulta interdisciplinaria en el menor tiempo posible. Ahí tienen imágenes, ahí pueden ver a las compañeras trabajando en vacunas, ahí tenemos a los compañeros de pediatría haciendo el control de niños sanos, y obviamente teniendo el alcance de la tecnología que estamos acostumbrados ahora en la Ciudad de Buenos Aires, que es la historia clínica digital, donde poder hacer todo en el momento y poder tener en vista los antecedentes de cada uno de los pacientes. El ala izquierda, entonces, que les decía, quedó para los sospechosos, ¿sí? Entonces ahí teníamos 3 consultorios que habían sido vaciados, prácticamente se les sacó todo el mobiliario y quedó
simplemente con una camilla, saturómetro y tubo de oxígeno para la atención rápida y emergente, digamos, para cualquier caso que pudiera venir al centro de salud, y cercano a la puerta de entrada, ¿no? Esto también fue algo que pensamos, y para que también circule ese caso sospechoso el menor espacio físico posible dentro del centro de salud. Y ahí teníamos entonces enfrente de los consultorios de aislamiento el consultorio de enfermería, ¿sí? Que en este caso, entonces habíamos quedado divididas en dos, estaban las compañeras que trabajaban en el vacunatorio y con los vecinos sanos, digamos, tanto de pediatría como digamos, el resto de la población. Y de este lado habíamos quedado en la parte de los sospechosos trabajando pura y exclusivamente con los casos sospechosos y los que padecían alguna otra problemática, porque en sí, digamos, nos quedó más que nada todos claro que durante la pandemia los demás problemas no dejaron de existir y que debíamos de darle alguna respuesta. Y tuvimos el doble desafío todavía nosotros desde el primer nivel de atención de tener que dar respuesta de alguna manera a aquello que tampoco el hospital, porque nuestro hospital, dentro de la gestión que realizó el gobierno de la ciudad, se dedicó pura y exclusivamente al COVID. Entonces, digamos, la posibilidad, la imposibilidad de los vecinos de poder trasladarse y contar meramente con el centro de salud, hizo que también nosotros tuviéramos que absorber una demanda a la que generalmente derivábamos y teníamos que tratar de resolver ahora en el momento y en el centro de salud para que los vecinos pudieran atender de alguna manera su demanda y que tampoco tuvieran que estar circulando permanentemente por la ciudad. Entonces, acá me puse a jugar un poco con las fotos como para que ustedes puedan ver el cambio que yo les mencionaba acerca de la atención, de cómo tuvimos que repensarnos como profesionales y repensar la especialidad misma, ¿no? Los modos de trabajar desde el primer nivel de atención que cambiaron muchísimo. Y entonces tienen por un lado lo que estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Esta cercanía, esto de estar de a grupos, ¿no? De estar con los chicos, con los muñecos, con las imágenes, y de golpe a transformar esos consultorios donde invitaban permanentemente a los vecinos a formar parte de talleres y distintos dispositivos, a los consultorios que les decía, ¿no? Totalmente desprovistos de mobiliario y destinados a la atención de los casos sospechosos. El Zoom, acá en realidad lo tienen ahí, lo ven en un taller común, digamos, la utilidad que tenía previamente a la pandemia, donde en ese caso se estaba desarrollando un taller de bronquiolitis, y de golpe, ¿no?, a, digamos, la consulta individualizada, donde no podíamos generar, digamos, que se junte mucha gente, ¿no?, el distanciamiento. Fíjense, para nosotros las máscaras y los barbijos, la verdad que también fue algo muy difícil, ¿no? Con los chicos tratábamos de hacer chistes, como que éramos payasos celestes, para que, digamos, de alguna manera, esto que para los niños fue bastante difícil, esto de enfrentarse a caras que solamente tenían ojos, y en el mejor de los casos, porque con la pantalla a veces y las antiparras ni siquiera eso podían llegar a distinguir, también hacía difícil, y también el entendimiento, ¿no? Porque había todo un lenguaje corporal que facialmente se nos perdía, y eso también todavía lo hizo todo mucho más difícil. Las actividades comunes que estábamos acostumbrados a ir a hacer en territorio se resolvían a veces, al menos en breves intentos, en charlas cortas, mínimas, en el afuera por ahí de las organizaciones, en la vereda, ¿no? Donde marcábamos bien el distanciamiento para poder, al menos en cortas palabras, para que no estuviéramos tampoco mucho tiempo concentrados en el mismo lugar, poder acercar las recomendaciones en el menor tiempo posible, ¿no? Y esto que les decía también de la sala de espera, ¿no? Una sala de espera llena donde también se convertía en un escenario para poder desarrollar talleres, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los dispositivos de educación para la salud, a de repente estar totalmente limitado a cierta cantidad de personas, ¿no? Y donde
mayoritariamente ya los profesionales no circulaban, porque los profesionales trataban de mantenerse siempre en el mismo espacio, ¿no? Así que esto también fue duro emocionalmente para el vecino y también para nosotros como equipo de salud, ¿no? Donde la verdad que dejamos de tener el contacto con las familias que venían por una u otra razón, ya sea por el vacunatorio, la consulta pediátrica, la farmacia, trabajo social, la jugoteca, que la jugoteca fue algo que fue muy doloroso perder durante todo este tiempo, donde era un gran espacio de intercambio, ¿no? con las familias, con los grupos, donde había mucha observación del niño sano para ver cómo iba su desarrollo. La verdad que nos hacía, digamos, presumir situaciones que pensábamos que podían estar pasando en islas fuera, pero que la verdad las desconocíamos, y a medida que iba pasando el tiempo ese desconocimiento nos iba acomodando cada vez más temor, porque no teníamos miedo a ver qué era lo que se nos venía después, ¿no? Qué era lo que íbamos a encontrarnos una vez que terminara esto que empezó en 2 semanas y que se transformó prácticamente casi en 2 años, ¿no? Y hoy estamos viendo las consecuencias, y hoy estamos tratando de volver despacio a lo que estábamos acostumbrados a hacer, pero con una demanda que se ha cuadriplicado, ¿no? Y que también nos ponen el desafío de no ponernos al día, pero sí de atajar todo aquello que habíamos dejado de lado por un momento en esa priorización que hicimos de la oferta, y empezar a darle respuesta ahora, ¿no? Un momento que para los niños fue muy grande, para nosotros para poder observar el desarrollo, mucho tiempo sin escuela, que era el gran espacio nosotros territorial que teníamos para desarrollar nuestras actividades y acercarnos también a las familias. Y bueno, y ahora queremos hacer todo, pero tampoco podemos, ¿no? Todavía seguimos con compañeros en licencia, muchos compañeros que por temor han dejado el trabajo, ¿no? Muchos compañeros que han hecho su jubilación anticipada, ¿no? Esto ha generado muchos cambios. Hoy el equipo no es el mismo que previo a la pandemia, y ese es otro gran desafío, ¿no? Las situaciones son todavía mucho más complejas, con un equipo que viene cansado, con un equipo que viene agotado, todavía de trabajar en ámbitos en los que no estaba acostumbrado, ir a la inversa de su trabajo, y ahora, bueno, con digamos, la emoción de volver a lo de antes, pero sabiendo que también tenemos limitaciones, ¿no? Que no vamos a poder dar respuesta ya en el ahora y rápidamente a todas las problemáticas que quedaron pendientes. Lo que sí quedó, digamos, para desarrollar para nosotros fue el desarrollo de la campaña antigripal, que también fue un desafío porque tuvo una organización bastante centralizada, donde localmente nos quedó poco por decidir, y lo cual lamentamos bastante en ese sentido, porque nosotros ya teníamos una forma de trabajar, sabíamos dónde podíamos emplazar cada una de nuestras puestas de vacunación, y se limitaron algunas a determinadas zonas, justamente en búsqueda de no generar estas aglomeraciones, pero que en sí para nuestros barrios en particular significó tener que trasladarse más lejos de sus viviendas que lo que hacían habitualmente viniendo al centro de salud, ¿no? Y así que todavía peor, pensando en no hacer que la gente exponga viniendo al centro de salud, la gente viene igual porque el centro de salud siempre fue su lugar, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy a buscar la antigripal? Y la voy a buscar a mi centro de salud. Así que la gente vino y se expuso de igual manera, y peor aún se fue sin vacunar, ¿no? Eso también fue doloroso para nosotros. Y bueno, nos quedaba esto, generar donde pudiéramos, con espacios amplios y grandes. Hay organizaciones sociales que sí lo pudieron garantizar, y donde, bueno, alguna que otra actividad en territorio pudimos desarrollar. Y bueno, y con respecto a la organización del circuito, hubo algo que aprendimos, digamos, y que nos queda hoy como aprendizaje, es el hecho de garantizar más accesibilidad todavía estando fuera del centro de salud, ¿no? Nosotros, para organizar las filas y demás, y no evitar aglomeraciones, directamente nos poníamos en la puerta. Entonces íbamos escuchando cada una de las demandas, y la derivación era más oportuna y más rápida. Entonces eso aceleraba y aceitaba mucho más los circuitos de atención, y son cosas que hoy nos las quedamos como experiencia y las seguimos llevando adelante. Entonces, quizás, por ejemplo, para el vacunatorio, antes pasaban directamente al vacunatorio, y ahora tenemos junto a las promotoras, que también
hacen una labor importantísima en ese sentido, son las que, acompañadas por nosotras, pueden ver un carnet de vacunación en la puerta y saber si hace falta que se atienda, si está completo, si no está completo, y ahí recién ingresar al centro de salud. Y ahí hemos ordenado muchísimo más la demanda, y hemos ganado en tiempo que todavía nos sigue quedando corto, ¿no? Pero son tiempos en los que tratamos todavía de que no ingrese mucha gente al vacunatorio, de que no esté mucho tiempo tampoco adentro, y de que atendamos la mayor cantidad posible, ¿no? Más allá de que nosotros seguimos abiertos toda la pandemia, como les decía, el temor de la gente hizo que no se acercara al centro de salud, y hoy estamos con un atraso bastante importante, ¿no? Y además, todas las actividades territoriales que tuvimos que dejar de lado. Nosotros estábamos acostumbrados siempre a vacunar en comedores, en centros de primera infancia, en jardines de infantes, en la escuela, ¿no? En distintas organizaciones sociales que no pudimos desarrollar ningún tipo de actividad, y eso se resiente hoy en la demanda. Hoy hay muchísima cantidad de demanda, nos encontramos casi con todos los carnets incompletos, y de a poco, bueno, vamos empezando a salir y a recuperar todo este tiempo perdido, ¿no? Y yo algo que quiero destacar, porque también fue algo que aprendimos mucho, y fue la utilización de los medios de comunicación, que por el momento, si bien lo utilizábamos, el centro de salud tenía un Facebook, también ganamos acá, ganamos en conocimiento de más redes y de uso de las redes sociales. Adquirimos un grupo de WhatsApp donde los vecinos también se acostumbraron a hacer sus preguntas, y hay todo un equipo que respalda la respuesta pronta y permanente en ese grupo de WhatsApp, también en el Facebook, y donde, bueno, pudimos desarrollar muchas actividades de educación para la salud, que las hacíamos en territorio, bueno, a donde pudiéramos llegar las hacíamos a través de la telemedicina, ¿no? Algo que para nosotros también era difícil de imaginarnos por la sensibilidad que tuvieron nuestros barrios a estos instrumentos tecnológicos, ¿no? Pero bueno, el WhatsApp fue una vía en la cual nos pudimos desarrollar bastante. Donde se llevaron adelante clases de terapia ocupacional, donde llevamos adelante distintos talleres de educación para la salud, más allá de la consulta, ¿no? Acá se ha utilizado bastante la consulta en lo que tiene que ver con salud mental. Se utilizaba bastante en ese sentido la telemedicina. Y ni hablar que todavía, más allá de todo lo que yo estoy contando, también teníamos el seguimiento a las personas con COVID, ¿sí? Porque ese era nuestro trabajo, también era saber si los vecinos contaban con los recursos para poder hacer el aislamiento, a dónde iban esos vecinos en el aislamiento, cuando en un primer momento se retiraban en ambulancia del centro de salud hacia los centros de aislamiento, fue bastante caótico, porque en ese momento no se pensó que quizás esa persona tenía niños en su hogar que dejaba, digamos, sin cuidado de otro adulto. Tuvimos que varias veces ir a los domicilios a asesorarnos que los chicos realmente estaban al cuidado de otra persona. En ese momento rápidamente se tomó conciencia de esas situaciones y se empezaron a aislar a las familias completamente, ¿no? Pero en un principio fue caótico, fue difícil, y de hecho muchos de los compañeros que trabajaban en casa, a través de las llamadas telefónicas, también se iban enterando de situaciones donde quedaban a veces preadolescentes solos en las viviendas donde sus padres habían sido aislados, ¿no? Así que ahí tuvimos también un gran trabajo, esto de ir a asistir y ver cuáles eran las condiciones en las cuales podían cuidarse y generar el aislamiento que estaba indicado en cada uno de los casos. Contábamos también con un mesón para hacer rápida la consulta. Teníamos un grupo de médicos que se iba turnando, digamos, en su función para dar pronta respuesta a las demandas, y que orientaba si era una consulta, hacia qué servicio era, qué disciplina, además de hacer, ¿no? El triage, ¿no? Ellos también manejaban la turnera ahí en el momento, era de manera espontánea, no como antes y ahora, ¿no? Que ya volvimos un poquito a trabajar como lo hacíamos anteriormente a la pandemia, de trabajar con turneras, turnos que se daban en determinado momento del día, ¿no? Bueno, acá se trataba de manera espontánea, a medida que se acercaba el vecino, de darle una solución, ¿sí? Y este es un poco el ejemplo que les decía del uso del Facebook, ¿no? Teníamos a la terapista ocupacional junto con la psicopedagoga que se encargaban por ejemplo, de leer cuentos para los chicos. Nosotros tratábamos de generar también
digamos, consejería a través de lo que eran, por lo menos, diapositivas, ¿sí? De lo que veníamos por ahí trabajando dentro de los talleres. Bueno, ahora lo hacíamos a través del Facebook. Estábamos también atentos a darle las vecinas ponían a la publicación. Pongo el caso de la lactancia porque nos encontramos con muchos problemas de lactancia, ya que las estadías en la internación conjunta se trataban de hacer lo más cortas posibles. Bueno, hubo muchas actividades que digamos, hicieron perder ese acompañamiento en esa breve internación postparto y que las tuvimos que retomar nosotros, ¿no? Eso fue un detalle importante que me estaba olvidando de comentar. Que, digamos, junto con el equipo de pediatría, volvimos a tener contacto con el recién nacido, ¿no? Que por ahí esto nos había quedado un poco lejano en el sentido de que quizás nosotros veíamos a esos niños al mes de vida o a los 2 meses con el calendario de vacunación, ¿no? Y de repente los empezamos a ver al no contar el hospital con el control posterior al nacimiento, por el control de neonatología. Bueno, tomaron, digamos, esa demanda nuestros pediatras en el centro de salud y nosotras retomando aquello que por ahí era una oportunidad, ¿no? En el posparto, en la internación en el hospital, retomamos esa demanda nosotros y tratamos de poder acompañar a las familias en ese proceso que fue difícil en la pandemia. Bueno, tratar de hacerlo más ameno y más familiar en la medida en la que podíamos dentro del centro de salud. Lo mismo esto de estar permanentemente incentivando a que vengan al vacunatorio, que tenían la seguridad, digamos, para venir sin ningún problema, que estábamos atentos a que no se expusieran, que estaba todo dado para que ellos pudieran venir sin problemas, ¿no? Y bueno, y así con distintas cuestiones. Ni hablar de los trámites, ¿no? Que eran, digamos, un trabajo muy importante de trabajo social, reorientando a estas familias, reorientando mucho los trámites de obra social con los recién nacidos, la obtención de, digamos, de medicamentos que quizás la obra social al no poder tramitar rápidamente, ¿no? Con el certificado de nacimiento, la atención de esos niños también quedaban relegados en el tiempo y el centro de salud estuvo ahí para acompañar y poder orientar en los trámites. Y bueno, y además con lo de siempre, ¿no? Porque en el medio hasta tuvimos cambios de esquema, y bueno, y hasta ahora en enero, ¿no? La incorporación de la segunda dosis de varicela. Pero más allá de todo, ¿no? El contexto, que ya era bastante complejo, todo lo que veníamos repensando, además también en el camino estaban el resto de las otras funciones que seguíamos cumpliendo, y que era seguir actualizándonos y ejerciendo mejor cuidado para nuestros barrios. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo porque no lo estoy viendo, pero en parte de eso queríamos compartirles con ustedes. Quizás, como digo siempre, ¿no? El primer nivel, digamos, es ponderado, se entiende que es la mejor estrategia para llevar adelante y garantizar el acceso a la salud. Lo que a veces se desconoce es todos los obstáculos, ¿no? Y los desafíos que uno debe enfrentar en el día para poder hacer que se lleve adelante. De hecho, yo hoy estoy grabando la exposición desde el propio centro de salud, tomándome un tiempito para poder compartir esta experiencia con ustedes. Así que hoy por hoy estamos entonces en pleno auge, tratando de retomar todas esas actividades que habíamos perdido. Les comento, ya que estamos plenamente volcados ya de nuevo a las escuelas, con control de carnet, con planificación de vacunación en todos los grados, porque no sabemos cómo está el calendario con cada uno de los chicos, y en pleno desarrollo de la campaña antigripal también. Así que ahí estamos, volviendo de a poquito, y volviendo con nuestra jugoteca, y volviendo con nuestros talleres en la sala de espera, volviendo de a poquito a hacer lo que éramos antes, también entendiendo que el vecino tiene relegadas muchas de sus necesidades, así que nada, seguimos trabajando.
Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros esta muy linda charla con la profesora Ivana Álvarez. Y ahora quien les habla, Cornejo Diana, y paso a presentar a la licenciada Mercedes Albornoz, que nos va a compartir su experiencia, su arda experiencia, y te voy a pedir por favor, Mercedes, si te puedes presentar con todos tus acreditaciones, que son bastante importantes para esta mesa, y un honor tenerte acá con nosotros compartiendo este momento y darle la importancia real a lo que es el primer nivel de atención de salud, ¿no? Merce. Merce, ¿me escuchás? Así es, muchas gracias, Diana. Bueno, como dijo Diana, hola. Ahí. Sí, se te escucha. Ahora, bueno, como comentaba Diana, mi nombre es Mercedes Albornoz, soy licenciada en enfermería, especialista en enfermería general integral comunitaria, magíster en gestión de recursos humanos de enfermería y profesora universitaria. Actualmente docente de la Cátedra de Enfermería Comunitaria 3 en la UNSO y en la UNLAM de Comunitaria 1, y también trabajo en la Universidad de José C. Paz como docente en la materia de introducción a la enfermería. Por otro lado, la vida asociativa, en este momento la desarrollo a cargo de la vicepresidencia de una Federación Argentina de Medicina General y Equipos de Salud, y también soy presidente actualmente de la Asociación Metropolitana de Equipos de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este espacio nuclean a los diferentes integrantes del equipo de salud del primer nivel de atención de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la federación a todas aquellas asociaciones que se encuentran en las diferentes provincias a nivel nacional. Bueno, agradezco a los organizadores la convocatoria a participar en este evento de suma importancia, y que bueno, la sociedad haya podido también darle un espacio a la enfermería, ¿no?, en el primer nivel de atención, que de hecho hemos trabajado en forma conjunta, obviamente desde el primer nivel, a través de estos años de contexto de pandemia, sin dejar de ocupar nuestros roles y funciones, que lamentablemente se encontraron limitadas por las características propias, ¿no?, que tiene la enfermería comunitaria. Creo que había una pregunta, ¿no?, me parece, con relación a... Hay una pregunta de la audiencia donde está abocada a cuál les parece que es el rol de la enfermera en el primer nivel de atención en el futuro, y hacia dónde deberíamos ir como profesión. Bien, por ahí me parece que tiene que ver con esto de que, más allá de la enfermería comunitaria, es una cuidadora que deberá de alguna manera reexaminar su rol, dándole un verdadero valor a las intervenciones que realice. Supongo que vamos a trabajar sobre cuestionar o analizar o reconstruir o crear nuevos espacios para ser protagonistas de cambio. Yo creo que hay muchas teóricas que plantean estos 3 puntos, ¿no?, de que vamos a cuestionar significa que vamos a interpelar estas directrices de políticas sanitarias, analizando de alguna forma, interpretando aquellas miradas sobre los así, sobre los análisis de situación de salud, a ver si coinciden, ¿no?, estas políticas públicas con estas situaciones complejas por las cuales las poblaciones y las comunidades atraviesan. Y esto de reconstrucción, un tercer punto que por ahí traía, y de crear nuevos espacios para ser protagonistas de cambio, creo que insertarnos en diferentes espacios en donde aquí se encuentra la comunidad in situ, en esos escenarios, creo que vamos a hacer un factor de cambio en nuestro modelo de la enfermería comunitaria, ¿no?
sobre todo valorando el enfoque hacia un colectivo de la diversidad social, de la diversidad de género, ¿no? Y sobre todo parándonos desde una base ética para poder tomar decisiones con relación al acompañamiento en este proceso de salud, enfermedad, atención de los sujetos. Quizás nos lleve un tiempo, me parece que el posicionamiento de las enfermeras en la comunidad y poder direccionar los trabajos dentro de las áreas programáticas, en los centros de los centros de salud, y estar preparadas desde la mirada administrativa de una forma, desde la gestión local a la gestión, me parece como una mirada a este nuevo rol, ¿no? Interviniendo en las decisiones de decisiones políticas sanitarias para poder implementar programas que den respuesta a las necesidades insatisfechas o a la alteración de las determinantes sociales de la salud. Yo creo que ahí, más allá que actualmente la enfermería viene trabajando en el centro de salud, haciendo seguimientos domiciliarios, y a través de pandemia lo hemos hecho en forma virtual, me parece que hoy es retomar estos espacios que por ahí no, escenarios que por ahí hemos tenido que dejar desde lo presencial y pasar a comunicarnos en forma virtual, es retomar como un nuevo desafío esta articulación en la construcción, ¿no? de una nueva modalidad de atención. Perfecto, ¿Hay otra pregunta? Sí, en cuanto a redes sociales del primer nivel, si vos podés contarnos algo, preguntan acá. Bien. Bueno, como redes, nosotros hay mucho para hablar. Voy a ver si puedo compartir un material, a ver si existe la posibilidad. A ver si puedo compartir. Un segundito. ¿Cómo me dirás? Yo te cuando se pueda visualizar. Mientras tanto, invito a los participantes que están del otro lado, a la audiencia, a compartir sus preguntas y dudas al respecto de la charla a través del chat. Así nos llegan y podemos ir comentando las dudas que llegan a tener. Esto de las redes es interesante porque dentro del primer nivel de atención, ahora, ¿cómo me dirás, Diana? ¿Se puede? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí. Me parece que es interesante, ¿no? Porque nosotros en el primer nivel de atención, uno de los componentes de la APS, de la atención primaria de la salud, cuando en el 78 se plantea desde el lema Salud para Todos en el año 2000, y después hubo otros encuentros, Alma-Ata, Hanai, Yakarta, y fueron diferentes momentos históricos que fueron marcando un camino hacia la directriz de lo que se había planteado en el 78, Salud para Todos en el año 2000, y bueno, estamos en el 2022 en un contexto de pandemia. Esto lo traigo a correlación a que nosotros por ahí, durante estos últimos 20 años, la colega preguntaba, ¿no?, sobre el nuevo rol. Me parece que venimos replanteando, ¿no?, constantemente sobre cómo se fueron insertando de una manera, lo podemos visualizar en las currículas académicas, en el nivel de grado, se ha incluido un espacio importante a la enfermería comunitaria como cátedra 1, 2 y 3. Y esto no es casualidad, sino de que hay una mirada más parada del sistema sanitario de salud a mantener a las personas dentro de un proceso más del lado de la salud que de la enfermedad. Y para esto, digamos, fortalecer
la mirada no hegemónica, sino más social, más histórica, más integral de la atención de la enfermería al individuo, a la familia y a la comunidad a la que pertenece, en sus escenarios y articulándose con los diferentes actores sociales. Para esto, por ahí el tema de redes. ¿Sí? Voy a compartir la pantalla entera. Esto de las redes la podemos definir, ¿no?, como una red se construye como una respuesta a situaciones que de otra forma las personas e instituciones individualmente no pueden solucionar. En otras palabras, una red es una forma de organización social que permite a grupos de personas potenciar sus recursos y contribuir a la solución de los problemas reales. La esencia del trabajo en red la constituye el desarrollo, ¿no?, de una tarea en común entre dos o más personas o instituciones u áreas institucionales, en procura de objetivos compartidos, explícitos y manteniendo la propia identidad. Y eso lo podemos visualizar mucho en el primer nivel de la atención. ¿Por qué? Porque cuando aparecen determinados casos, ¿no?, habla de instituciones o áreas institucionales. Una sería el equipo de salud y otra podría ser el equipo docente de una institución educativa. Si el caso de seguimiento de riesgo sería un niño escolarizado o no, ¿sí?, o que perdió la escolaridad, y tendríamos que plantearnos de alguna manera una acción conjunta. Esto de poder compartir la recuperación del educando a la inserción de su trayectoria primaria o secundaria, es de suma importancia poder establecer diálogos con los directivos o docentes que están a cargo de estos niños. Y de hecho nosotros como herramienta esencial lo consideramos de mucha importancia, el trabajo en red. Hay una noción de red social que implica un proceso de construcción permanente, tanto individual como colectivo. Y esto nos pasa a los individuos cuando tenemos redes individuales. Bueno, yo necesito tener un amigo, un primo, un compañero, alguien que me pueda ayudar, que me pueda de alguna manera, ¿no?, colaborar en cumplir un objetivo propio. Pero por otro lado, ¿no?, desde lo colectivo estamos hablando en un barrio. Por ejemplo, a nosotros les llamamos barrios populares, o los barrios de la Cava, que no sean populares. Hay diferentes actores que se ponen en común para poder resolver situaciones que tengan que ver con el medio ambiente, aguas estancadas, acumulación de basura, situaciones que por ahí exponen y son factores de riesgo, ¿no?, a los niños que pueden estar jugando, y ni hablar de que serían exposiciones a las que habitualmente están ellos acostumbrados, pero que debemos intervenir para que esto no suceda. Entonces, de esa forma, este sería un ejemplo de lo colectivo, cómo todo el barrio se pone a trabajar para evitar, ¿no?, la contaminación de los niños ante esta situación. Habla también que es un sistema abierto, multicéntrico, que a través de un intercambio dinámico entre los integrantes de un colectivo, la familia, el equipo de trabajo del barrio y la organización, entre otros colectivos, hay una posibilidad de poder potenciar los recursos que poseen cada uno de ellos, ¿no?, y crear alternativas para la resolución de estos problemas. Y cada miembro del colectivo poder enriquecer a través de las múltiples relaciones que cada uno trae o desarrolla, puede optimizar los aprendizajes al ser esto socialmente compartido. Esto lo planteaba Dabas en el 98. Hay una red personal, decía hace un ratito, y esto de la red personal
comprende el conjunto de las relaciones con la familia, la amistad, las relaciones escolares, laborales, comunitarias e institucionales, que una persona considere como significativa. Este tipo de red contribuye sustancialmente al reconocimiento a las personas como sujeto, constituyéndose en un factor clave de la experiencia individual, de identidad, de bienestar, de competencia y protagonismo, incluyendo los hábitos de cuidado de la salud y la capacidad de adaptación a una crisis. Lucy lo planteaba en el 93. Por otro lado, me parece como relevante, importante esto, ¿no?, de poder compartir estos conceptos, ya que a nosotros nos permite dar como nuevas miradas a situaciones que pueden llegar a ser complejas y que solos o solas no podemos resolver. Por eso la importancia, ¿no?, del trabajo en equipo, pero también el trabajo en red. ¿Hay alguna otra pregunta? Tenemos otras preguntas más, no quería interrumpirte, Merce. Acá tenemos otra pregunta de la audiencia, ¿hay regiones como el norte argentino donde el rol del agente sanitario se superpone con el de enfermería comunitaria? ¿Qué les parece esta articulación y cómo se debe diferenciar la enfermería? A mí me parece que se diferencia por la formación, ¿no?, digamos, el nivel formativo que tiene una residente de enfermería comunitaria o una enfermera que adquiere la especialidad por concurrencia, digamos. Después de 5 años sabemos que los médicos tienen otras especialidades, otras profesiones tienen aprobadas bajo alguna evaluación y bajo las diferentes espacios formativos, tienen una especialidad adquirida, ¿no?, por permanecer en ese espacio, pero son evaluados sus ejecuciones de cuidado. Por un lado, la diferencia está en que el promotor de salud, en la mayoría de los casos, son referentes de la misma comunidad y tienen una capacidad de promotores, con un programa, con objetivos, con contenidos y también con requisitos previos, ¿sí? En el caso de la enfermera comunitaria tiene que ser enfermera o licenciada y después hacer una residencia, una especialidad o un posgrado que lo adquiere a través de las universidades que emiten certificaciones de especialidad, y si no, de sociedades científicas, que hay más de una, ¿no?, que está haciendo curso de posgrado con un número importante de horas académicas que validan saberes para poder tomar como herramientas la ejecución de los cuidados en el primer nivel de atención, desde el área de enfermería. Digamos que por un lado reconocemos al área de enfermería como un área disciplinar que tiene como arte el cuidado, en este caso lo realiza en el primer nivel de atención, ¿no?, pero parada y sustentada en un marco legal, ya que tenemos nuestra propia ley de ejecución, una ley de ejercicio, la 24.004 a nivel nacional, y en nuestro caso, yo estoy acá en la Cava, la 298. Cada jurisdicción y cada provincia tiene la suya, como bien todos sabemos. Pero ahí no lo encontramos al promotor de salud. El promotor de salud, un agente, sería así, ¿no?, de la misma comunidad que la conoce, que puede ser un interlocutor, tal vez muy válido, porque nosotros acá ya podríamos ver las poblaciones que están alejadas de la, ¿no?, en Tucumán, si vamos al norte. Bien, ahí, perfecto.
Ahí está, ahí te volvemos a ver, Merce. Ahí se me perdí. Y la última pregunta, ¿sí? Sí. Es, ¿les parece que el rol de práctica avanzada en enfermería comunitaria se podría desarrollar en Argentina? De nuevo, a ver. ¿Les parece que el rol de la práctica avanzada en enfermería comunitaria se podría desarrollar en la Argentina? Sí, sí, yo creo que sí, tenemos las herramientas para poder hacerlo. Me parece que enfermería en el primer nivel de atención tiene una formación no solamente desde las actividades asistenciales que puede realizar, hoy hizo compartió mucho de esto y desde la Instituto en el Centro de Salud, pero para poder desarrollar todas estas actividades que la colega ha compartido, tenemos que tener un marco teórico científico. Y me parece que estamos preparadas para trabajar porque estamos preparadas desde lo metodológico, desde el aspecto epidemiológico, antropológico, social, informático, desde la bioestadística sobre todo, y me parece que no es una muy buena pregunta. Tal vez se formulará un nuevo paradigma, creo que va a aparecer alguna teórica bueno, que enuncie algunos conceptos y se pueda dar en este siglo una nueva teoría o tendencia del primer nivel de atención, ojalá ser desde acá, de Argentina. Perfecto. Bueno, Merce, agradecemos tu tiempo, tu disertación. Disculpamos a la disertante Ivana que tuvo problemas impostergables. Y bueno, y agradecemos a toda la audiencia que está acá acompañando y un honor tenerte acá con nosotros compartiendo toda esta experiencia que tenés en el área, que puedas compartirla con la audiencia de acá del Congreso. Mercedes, si quieres decir algo para cerrar. No, agradecida totalmente por tener un espacio, que el primer nivel y las enfermeras comunitarias tengamos un espacio en el Congreso de la Sociedad Argentina de Pediatría. Es un honor que nos puedan siempre convocar. Esperemos que estemos a la altura y de repente también ir intercambiando saberes, porque es de suma importancia. Las enfermeras generalistas tenemos bastante importantes sobre pediatría, y bueno, y muchas actividades que realizamos de promoción y protección, sobre todo, ¿no?, que habló mucho de eso Ivana, están dirigidas a los pediátricos. Y la verdad que trabajamos mucho para que no lleguen al segundo nivel, al tercer nivel de complejidad los niños. Entonces debemos articularnos y bueno, y estoy muy agradecida que le den un espacio a enfermería de primer nivel. Y éxitos totales en este congreso, que sé que lo van a tener, y felicitaciones a los organizadores de este congreso. Así que un abrazo, Diana, y muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Okay.